Apocalipsis Network presenta El que tiene oídos. La Biblia, viva, vigente y transformadora. Un tiempo para estudiar, entender y aplicar su verdad a tu vida. Conducido por el pastor Héctor Rivera Renta. En el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia gloriosa y sublime. Y lo hacemos en el nombre de Jesús porque Él es el único mediador entre tú y nosotros. Porque nadie va al Padre si no es por mí, en expresiones de Jesús de Nazaret. Por tanto, en su bendito y santo nombre, que es sobre todo nombre, al decir de San Pablo, te invocamos, creyendo, alabado sea tu nombre para siempre, que nuestro Señor está a tu diestra como mediador. Y como mediador intercede por nosotros. Y por eso agradecemos, aleluya, la bendición que es estar delante de tu presencia en su bendito y santo nombre. Y por sus santos y gloriosos méritos. Porque es por los méritos de Jesús, por la obra de Jesús, que estamos delante de ti, por gracia y misericordia tuya. Así pues te invocamos, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Aleluya, nos sometemos a tu bendita y santa voluntad. Proclamamos tu señorío, tu dominio, tu soberanía, tu grandeza, tu majestad, tu excelsitud, tu unicidad como Dios, porque no hay Dios aparte de ti. Todo lo demás que el hombre se ha dispuesto a adorar son ídolos, son inventos de hombre. Aleluya, porque la adoración es y debe ser únicamente para el Dios viviente, y ese eres tú. Aleluya, el viviente que me ve, que se encontró con Agar, la egipcia, en el desierto. Aleluya, y el viviente, aquel que Pedro declarara en su magnífica confesión, aleluya, con respecto a Jesús de Nazaret como el Mesías de Israel. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito seas, Dios vivo y de poder. Gracias, Señor. Gracias por tus misericordias para con nosotros. Agradecemos las bendiciones de esta mañana. Aleluya, nos permites abrir los ojos a un nuevo día. Gracias por el tiempo de comunión contigo por medio de la oración y la lectura de tu bendita y santa palabra. Aleluya, que tú nos has comisionado para leer diariamente, con lo cual, Señor, nos regocijamos y nos alimentamos, porque tu palabra es vida, tu palabra es alimento, tu palabra santifica, tu palabra limpia, tu palabra edifica, tu palabra construye, tu palabra corrige, enseña, instruye. Aleluya, y lleva frutos para vida eterna, o produce en nosotros frutos de vida eterna. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por los alimentos recibidos, y gracias por la bendición que es estar una vez más frente a este micrófono y desde aquí proclamar las verdades de las Sagradas Escrituras, que al decir, aleluya, bendito sea tu nombre, de San Pablo, nos pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, como le escribe Pablo a Timoteo. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya, y gracias por la bendición de proclamarla, de anunciarla y de decirle al mundo a través de estos medios que Jesucristo es el Señor, para gloria de tu santo y bendito nombre, y que no hay salvación posible a no ser por Jesucristo el Señor, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así pues oramos y te damos gracias una vez más, y te alabamos y te exaltamos, porque no hay Dios como tú, Dios vivo, Dios de poder y Dios que escucha la oración. En el nombre de Jesús otra vez. Amén. Santo y bendito el nombre del Señor. Nuestro abrazo y saludo fraternal para todos los que están con nosotros en esta hora, tanto, aleluya, a través de medios radiales, televisivos y a través de las plataformas de comunicación, aleluya, que tenemos a nuestro alcance para gloria del Señor.
Nuestro abrazo fraternal para todos, donde quiera que en esta hora estén en sintonía con nosotros, repito, por estos diferentes medios. Les saluda su servidor, Héctor Rivera Renta, ministro de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, acogido a la jubilación o al retiro, aleluya, pero siempre en disposición de colaborar de alguna manera con la expansión y la divulgación de la palabra del Señor, aleluya, y la obra del reino, como dijo el Señor, aleluya, y tanto él como Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, aleluya. Así pues nos gozamos en así hacerlo y aquí estamos para servirle y para la gloria de Dios. Le saludamos desde la ciudad de Lakeland, estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Alabado el Señor, aleluya, y aquí donde nos congregamos en la Iglesia de Dios Pentecostal, radicada en la North Florida Avenue y cuya pastora es la reverenda Ramonita Barbosa. Allí estamos, aleluya, y desde aquí les saludamos a todos y extendemos nuestro abrazo fraternal y el mejor deseo de que la gracia, la paz y la bendición del Señor sea con ustedes. Aquellos que están por primera vez con nosotros, aleluya, aquellos que nos sintonizan con regularidad, nuestro abrazo fraternal, aleluya, y la proclamación de la salvación, la reconciliación y la salud por medio de la fe en Jesucristo, el Señor, porque en ningún otro hay salvación. Saludos igualmente de mi esposa, la hermana Ivette Rivera, aleluya, que como siempre decimos está allá en el hogar en sintonía también con nosotros, allá en el hogar en los quehaceres propios de un ama de casa, aleluya, y apoyándonos siempre en las labores ministeriales, aleluya, aun cuando estamos ya en nuestros retiros. Y reciban saludos fraternales, efusivos, por cierto, de los compañeros Tony Román y Ruth Deliz, creadores y fundadores de este ministerio Un Milagro de Amor, en cuyos estudios nos encontramos y desde donde iniciamos esta programación que ya lleva 5 años aproximadamente. Aleluya. E igualmente saludos de los compañeros el capellán Raúl H. Delgado y todo el personal que labora en las diferentes estaciones repetidoras, plataformas, aleluya, de comunicación y canales, aleluya, a través de los cuales llegamos hasta ustedes. De todos nosotros, nuestro saludo, nuestro abrazo fraternal y el mejor deseo de que la gracia, la paz y la bendición del Señor les sean multiplicadas. Le pedimos su atención. Si no conoce al Señor, esta es la ocasión para así hacerlo. Escuche la palabra. Aleluya. Si está apartado, reconcíliese con el Señor. Ese es nuestro llamado. Atento a la palabra. Si permanece fiel y sirve al Señor, la palabra siempre es alimento. Aleluya. Y si tiene alguna condición de salud, vamos a hablar al final del programa, creyendo, aleluya, que un paso de fe, una mirada de fe, como cantamos, es la que puede salvar y sanar al pecador. Aleluya, o al hermano en todo caso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque de eso es que se trata el servicio al Señor. Antes de pasar directamente a la palabra de hoy, quisiera leerles uno de mis poemas, Alabado el Señor para siempre, que de hecho lo asocio con la reflexión que vamos a tener en el día de hoy y que se titula Ven Señor Jesús y está publicado en mi poemario Vengo a buscar tus pasos del 2012. Aleluya, vengo a buscar tus pasos, se llama el poemario y el poema Ven Señor Jesús, que de hecho es un poema para efectos en 3 partes, cada una con su rima particular, asonante y en los versos pares, y vamos a compartirlo con ustedes. La primera parte la titula Advertencia. Caminando el buen maestro, enseñando su palabra, miró hacia el azul celeste. Allá está vuestra esperanza. Aunque están en este mundo, habrá una nueva alborada, porque yo me voy al Padre a prepararles morada. La palabra del maestro fluye como el agua clara, como corriente de vida, un río de miel y savia. Advirtió de los peligros que traerían desconfianza, de las señales y tiempos de terremotos y plagas. Aconsejó ser prudente en adversas circunstancias, dando el ejemplo elocuente de aquellas vírgenes fatuas. Y levantando su vista en aquella tarde larga,
contempló a través del tiempo una iglesia pura y santa. La segunda parte es despedida y promesa. Con alegría y tristeza arriba en el olivar, el Cristo resucitado por despedirse está ya. Todo lo conoce el Padre, todo está en su potestad. Desde el cielo blanca nube acercándose ya está, y el Señor glorioso sube con toda su majestad. Los discípulos contemplan la escena hermosa y sin par, cuando dos varones llegan con un mensaje de paz. ¿Por qué miran hacia el cielo? ¿Por qué mirando allá están? Sus trajes blancos relumbran con pureza celestial y hablan a los galileos diciéndoles: volverá. Él volverá por su iglesia, asimismo Él vendrá, tal como le habéis visto ir, es seguro, volverá. Y la tercera parte es revelación del regreso. Entonces sucedió en Patmos el portento y la virtud, donde se revela a Juan, el Rey de Reyes, Jesús, la gran visión del amado, de la deidad la plenitud, aquel cordero inmolado en el altar de la cruz. Se le revela el regreso, tierra nueva, nuevo azul, nuevo vestido del hombre de brillante y blanca luz. Cristo viene, dice el niño, y también la juventud, la dama y el caballero dicen que viene Jesús. Ven Jesús, dice la esposa, lo digo yo y también tú, que se escuche el vocerío cual himno de gratitud. Y la iglesia en alabanza, con poder y con virtud, de pie con gran regocijo y en reverente actitud, repite con voz sublime: amén, ven Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya, la venida del Señor en tres fases. Bueno, vamos entonces a la palabra del Señor, aleluya, para esta ocasión. Y quisiéramos, bendito el Señor para siempre, aleluya, leerles un versículo de la bendita y santa palabra del Señor. Y vamos a encontrarlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 12. Apocalipsis 12, 12. Dice así en el nombre del Señor: por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Basado en ese versículo, Apocalipsis 12, 12, el tema de hoy es la ira de Satanás. La ira de Satanás. La palabra del Señor nos habla tanto, aleluya, de la ira de Dios como de la ira de Satanás, como lo encontramos en este verso. Hemos programado hoy hablar de la ira de Satanás, tal y como se describe aquí, y exactamente de qué consiste la expresión de la ira de Satanás, no en la palabra, sino en los hechos. ¿Qué va a ocurrir en esta tierra como producto de la ira de Satanás debido a lo que este verso declara? Alabado el Señor para siempre. Repito, Apocalipsis 12, 12. De hecho, ¿qué nos dice el versículo como tal? El versículo como tal expresa dos frases totalmente, aleluya, distintas en términos de escenario y en términos de consecuencias. En términos de escenario dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, el texto de Apocalipsis 12, 12, en su primera frase expresa, o su primera oración, expresa, aleluya, un cierto regocijo, alegría, gozo en el cielo. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Alégrense los ángeles, alégrense los querubines,
alégrense los serafines, alégrense los millares, alégrense las huestes celestiales, alégrese el ejército de Dios, aleluya, las legiones celestiales que tiene el Señor en los cielos, legiones de ángeles, dice la palabra, aleluya. Alégrese todos los que moráis en los cielos, los que estén en los cielos en ese momento, gócense y alégrense. Pero la segunda frase es totalmente distinta porque baja del cielo y nos trae a la tierra, y aquí hay otra actitud. Ay de los moradores de la tierra y del mar. Arriba en el cielo gozo, arriba en el cielo un llamado a la alegría, pero abajo en la tierra un ay. Y ay en la escritura siempre indica, aleluya, dolor, prueba, situaciones difíciles, circunstancias adversas, aleluya, nada fácil para ser humano. Hay de los moradores de la tierra y del mar. Entonces, ¿cuál es la razón para que haya gozo en el cielo? Y al mismo tiempo que hay gozo en el cielo, hay dolor en la tierra, hay dificultades serias en la tierra. Entonces el versículo nos da en su última frase la razón, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La referencia, cuando usted toma el libro de Apocalipsis y lee la diversidad de comentarios, porque es que hay mucho comentario de Apocalipsis hoy con las diferentes opiniones e interpretaciones, pero cuando usted lee comentarios, aleluya, hacen referencia a la expulsión original. ¿Ustedes saben qué? Lo que es hoy Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, el acusador y otros tantos nombres que se le asignan, aleluya, a Satanás, el diablo en las escrituras, aleluya, era un querubín. Y el capítulo Ezequiel de 28 del libro de Ezequiel, verso 16, dice, y se lo leo: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ese es el versículo. Claro, está hablando allí del rey de Tiro para efectos del contexto, pero hace eso extensivo a la expulsión de Satanás del cielo, antes de la creación del hombre y de la creación tal y como la conocemos hoy. Hubo esa rebelión en el cielo y Satanás fue arrojado, aleluya, del cielo. Algunos intérpretes dicen que el caos que encontramos en el capítulo 1 del Génesis, todo ese caos que había fue causado por esta situación. Alabado el nombre del Señor para siempre. No tenemos tiempo para entrar en detalles al respecto. Pero sí, dice el intérprete de Apocalipsis que hace referencia a esa expulsión original. Sin embargo, también tenemos por las Sagradas Escrituras que, a pesar de que ha sido lanzado, se echó del monte de Dios, como dice, y fue arrojado para efectos de la tierra, como lo encontramos allí en el Génesis, que es la serpiente antigua que engañó a Eva, aleluya, y posteriormente en otras instancias, en otros versículos bíblicos y en otros pasajes. Sin embargo, como encontramos en el libro de Job, a pesar de que es expulsado del cielo y arrastró con él ángeles rebeldes que se unieron a su rebeldía y a su prevaricación y a su condición de pecaminosidad, encontramos que en el libro de Job, aun cuando fue expulsado del cielo, tiene acceso al mismo dentro de aquellos que son creación de Dios. De hecho, en el libro de Job dice que los hijos de Dios se presentaron en una ocasión al Señor y entre ellos fue Satanás, hijo de Dios por creación. Alabado el nombre del Señor para siempre, porque hay hijos de Dios por creación, hay hijos de Dios por adopción, que es el caso de aquellos que hemos aceptado a Jesucristo de Nazaret como nuestro Señor y Salvador. Esas son palabras de Pablo, hijo de Dios por adopción y por tanto coherederos con Cristo. Alabado el Señor para siempre. Entonces tenemos que tiene acceso al cielo y funciona como acusador. Allí lo tenemos en lo que hace, aleluya, como
cómo reta a Dios con respecto a la fe de Job y cómo se le permite quitarle todo a Job primero y luego tocarlo, pero se le advierte, no lo tocas a él, pero nada de la vida de él. O sea, podrás tocarlo para que se enferme, pero no para muerte, porque la vida de él me es reservada a mí. Esas son palabras mías, pero es lo que dice el libro de Job. No lo toques. Con respecto a la muerte, nada. Aleluya. O sea, tiene acceso. Aleluya al Señor para siempre. De hecho, Jesús mismo le dijo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Es decir, es el acusador. En el libro de Zacarías encontramos cómo acusa al sacerdote Josué. En Zacarías 3:1 acusa al sacerdote Josué. Ahora bien, repito, se refiere a la expulsión original. Tiene acceso al cielo, pero este versículo de Apocalipsis lo expulsa definitivamente del cielo, porque ahora sí que digo yo que no va a tener acceso allá. Y esta expulsión final, esta es final y definitiva, y es arrojado a la tierra. Claro, esto está en el futuro todavía. Cuán cercano, cuán lejos esté ese futuro en términos de tiempo. Cuánto tiempo falta, si poco o mucho, para que, aleluya, esto ocurra en definitiva, para, aleluya, hacer lo que tiene que hacer al final, que es la ira. Porque eso es lo que dice el versículo de Apocalipsis 12:12. Hacen a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En un momento en el futuro vamos a ver manifestaciones diabólicas en esta tierra, que si ya las hemos visto, lo que va a ocurrir en días venideros, repito, cuán lejos, cuán cerca estemos, cuán lejos, no lo sabemos. No vamos tampoco aquí a hacer especulaciones. Alabado el Señor para siempre. Lo que sí sabemos es lo que dice la Sagrada Escritura. De hecho, el comentarista de Enduring Word, que eso es una página muy regular en las Escrituras, Enduring Word, cuando dice, el cielo se regocija por el desalojo de Satanás, pero la ganancia del cielo es pérdida para la tierra, porque hay de los que moran en la tierra, como hemos visto. No, tenemos gente en esta humanidad que con suma tranquilidad niegan la existencia de Dios y también niegan la existencia de Satanás. Para efectos de un sector de la sociedad, de la humanidad, Satanás no existe. O sea, esa serpiente antigua que habla la Biblia, Satanás, el diablo, el acusador, como hemos dicho, el dragón, aleluya, el acusador de vuestros hermanos, eso no existe, bendito. Como tampoco creen que existe el infierno, aunque Jesús haya hablado de ello. Entonces, a la oración para siempre, pero es así. Y el poder, Satanás es un ser poderoso, es un espíritu poderoso. No todopoderoso, porque no, el todopoderoso es Dios. Tiene unos poderes limitados. Dios le dice hasta aquí y hasta ahí llega. Dios le dice de aquí no puedes pasar y de aquí no puedes pasar, como fue el caso de Job, que ya hemos dicho. Y así en otras ocasiones. Como le dijo el Señor a Pedro: pero yo lo hago por ti para que tu fe no falte. O sea, hasta aquí vas a llegar. Pero sale como triunfador, eso dice Apocalipsis, pero sabe que está derrotado y que tiene poco tiempo para hacer más daño del que ha hecho hasta este momento. Dice el comentarista, es como un animal herido, arrinconado, que pelea ferozmente. Sabe cuál es su fin, pero va a hacer todo lo posible por hacer lo que vino a hacer esta tierra, en palabras del Señor. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso se va a desarrollar en el futuro en términos aterradores. Eso es así. Para todos los efectos, y es eso, lo que podemos documentar de los comentarios, alabado el Señor para siempre, de toda esa enorme cantidad de comentarios que hay, alabado el Señor para siempre, es exactamente lo que podemos decir. Y para todos los efectos, según la Escritura, la gran tribulación, de hecho, primero la parte inicial de la gran tribulación, que sería la tribulación. Recuerde que cuando estamos hablando de esto, y vamos a decir esto por otra vez, porque lo hemos mencionado cantidad de veces,
estamos ya dentro del cumplimiento de lo que se llama la semana 70 de la profecía dada por Daniel en el capítulo 9, perdón, capítulo 9 del libro de Daniel. El libro de Daniel, capítulo 9, se divide en dos partes, como hemos dicho en otras ocasiones en este programa. La primera parte es la oración de confesión o la oración de intercesión de Daniel por el pueblo. Y la segunda parte es la profecía de las 70 semanas. Aún estaba yo orando y hablando y confesando cuando vino a mí. Y entonces tiene la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 7 semanas para construcción del templo, más 62, que son 69 para el Mesías y príncipe. Se le quitará la vida al Mesías y príncipe, y luego, y por una semana, renovará el pacto con muchos, y esa es la llamada semana 70, que está todavía en el futuro, porque estamos ahora en la dispensación del Espíritu Santo, en la dispensación de la gracia, en la dispensación de la iglesia, y eso le llaman los exégetas, los comentaristas y los teólogos, el paréntesis para ubicar la iglesia, como lo dice Pablo en palabras sutiles en Romanos, ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, y estamos en la dispensación de los gentiles, que es la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Bueno, ¿cuándo comienza esto? Pues dice en la Sagrada Escritura, la ira del diablo contra es la gran tribulación, es la ira del diablo contra los santos por su rechazamiento al anticristo y su adherencia a Cristo. En otras palabras, el diablo ha rodado la tierra y viene con ira, coraje, molesto a más no poder, aterrador, que viene a hurtar, matar y destruir. Inclusive Jesús dijo que en ese proceso trataría de engañar inclusive aún a los escogidos. Alabado el nombre del Señor para siempre. Así que es contra los santos, contra Israel y contra la iglesia por su rechazamiento al anticristo y a su adherencia a Cristo. Claro, nosotros pensamos, aleluya, que la iglesia se va antes de que estas cosas ocurran, pero va a haber predicación por 144,000, va a haber predicación por los 2 testigos, hasta un ángel, dice Apocalipsis, que pasa predicando el evangelio eterno. Va a haber conversos, va a haber gente que no se va a dejar sellar con el 666 o con la marca o con el número, con el nombre de la bestia que es el anticristo. Y entonces todo ese rechazamiento al anticristo y el hecho de que se aferren a la fe aun cuando puedan ser decapitados, como aparece en el 5º sello allá, las almas de los decapitados bajo el altar, y que se le dice que quédense allí pacientemente en lo que se completa el número de los que han de morir como vosotros. Todas esas cosas que están ahí en ese Apocalipsis, que no sigue una cronología, porque el Apocalipsis no es cronológico, aleluya, se da en ese periodo. Repito, lo que uno ha aprendido es que la primera parte Jesús la llamó principio de dolores, algunos le llaman la tribulación, pero una vez rompe el pacto con Israel a la mitad de la semana, comienzan entonces los llamados tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses, que es lo mismo, 1260 días, que es lo mismo, 3 años y medio. Todas esas 4 expresiones, aleluya, identifican el mismo tiempo. La segunda parte de la semana 70 de Daniel, 3 años y medio. Tiempo es un año, tiempo son 2 años, van 3 y la mitad de un tiempo. Y recuerden que el calendario judío, los meses son de 30 días, por eso todo eso equivale en términos de días a 1260 días. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el periodo de la tribulación será testigo de la ira de Satanás en su animosidad contra Israel, contra los creyentes que hay en ese momento en la tierra y contra todo lo que se identifique con Dios. Es decir, en estos momentos la iglesia está bajo persecución. Que la persecución va a arreciar, sí. Es como, de la misma manera que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. De esa misma manera la persecución va a ir en aumento para que se cumpla la ira de Satanás. Esa es la realidad bíblica. Entonces no estoy diciendo nada que no sea
enmarcado en las Escrituras. Repito, esto es contra Israel, es contra los creyentes que hay en la tierra en ese momento y contra todo lo que se identifique con Dios. Déjeme decirle lo siguiente. Para algunos, la iglesia se va y el rapto se produce, aleluya, y entonces el rapto de la iglesia, debo decir, y entonces comienza supuestamente esa semana. Lo correcto, vamos a decirlo, lo correcto, que la semana 70 comienza a cumplirse cuando se firme el pacto de paz del anticristo con Israel. Ahí así es que es. A la mitad de la semana, después de 3 años y medio, según Daniel, va a violentar, a romper ese pacto, a violar el pacto. Y entonces, ante la rebelión de Israel, se produce entonces la gran tribulación. Pero que va a haber persecuciones, sí. Que va a haber situaciones antes, sí. De hecho, hay también opiniones, y lo repito, opiniones e interpretaciones, y no me estoy aquí abanderizando a ninguna de ellas, estoy hablando de las interpretaciones y usted en sus estudios de la palabra ya formará su propia opinión. Pero hemos aprendido que nos vamos ante todas estas cosas, pero algunos, y va creciendo el número de los que creen que la iglesia pasa inclusive por parte de la gran tribulación y que es aquella gran multitud, aleluya, que sube a mitad de la, y que el anciano, y que Juan pregunta, ¿y esos quiénes son? ¿De dónde han venido? Y el anciano aquel le dice, esos son los que han venido de la gran tribulación. Esas son interpretaciones que están ocurriendo últimamente. ¿Quién tiene la razón? El tiempo lo va a decir. Nosotros creemos que nos vamos antes, pero eso, vuelvo y repito, son opiniones y hay que darlo como opiniones e interpretaciones, porque a la verdad usted puede justificarlo con la palabra, pero aquel también lo justifica con la palabra, por tanto dejamos las puertas abiertas, aunque nosotros creemos que nos vamos antes, para efectos nuestros como ministros. Sí, y como yo siempre he repetido, como el Señor dijo, los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Lo que le conviene a usted y a mí, si es que es creyente, es estar preparado, no importa cuál sea la circunstancia, cuál sea el tiempo. Preparado en los buenos momentos y preparado en la prueba. Preparado cuando todo está bien y preparado en las dificultades. Aleluya. Y esperar en Él, porque el Señor no ha fallado. Y lo que Él le ha prometido, Él lo hará. Él dijo que iba a preparar lugar para nosotros y Él va a preparar lugar para nosotros. Pero en esta tierra se va a manifestar la ira de Dios, como lo dice Apocalipsis, y eso va a incluir persecución, eso va a incluir muerte. De hecho, a la iglesia de Esmirna, en el Apocalipsis, la iglesia le dice el Señor, a unos los echarán en la cárcel y a otros los matarán. Eso está escrito allí, aleluya, porque es la ira de Satanás. A unos los echarán en la cárcel, a otros los matarán, a otros los censuran, a otros los amordazan, a otros los mandan a callar. Alaba al Señor para siempre. Así que hay persecución, hay muerte, hay censura, hay cárcel, hambre, violación de derechos, odio, el odio, porque es la ira de Satanás, odio en grado superlativo. O sea, de hecho, ya hay lugares en esta tierra, países como Canadá, y lo digo claramente porque la verdad, países como Inglaterra, aleluya, estados de esta nación, aleluya, como lo es Washington, estado de Washington allá, en el noroeste, Oregon, aleluya, y otros donde leer la Biblia públicamente en la calle u orar públicamente se considera crimen y la persona la arrestan. Ocurre en Canadá, ocurre en Inglaterra. De hecho, están legislando para que sea un crimen en Canadá el leer la Biblia, citar la Biblia públicamente. O sea, el hecho de que vayamos a un culto al aire libre en sectores de Canadá y usted abra la Biblia para leerlo, se puede considerar un crimen. ¿No es eso persecución? ¿No es eso censura? Claro que sí, violación de derechos. A la para siempre. Si eso ocurriera aquí, aleluya, es una violación total
de la libre expresión. Alabado el Señor para siempre. Pero esto va a ocurrir, si esto nos asombra, lo que viene para esta humanidad es mucho peor. Mire bien lo que dice, hablando Jeremías al respecto. Jeremías 34, nos aferramos a la escritura, decimos siempre, dice esto. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Mira lo que está diciendo aquí. O sea, tiempos como nunca antes. Y mire que el holocausto fue difícil para Jacob, que es para Israel. Jacob es Israel. Es lo mismo, es el mismo pueblo. Es decir, mire que el holocausto fue difícil. Mire que las persecuciones de Roma, de Antíoco Epífanes, el cautiverio en Babilonia, el primer cautiverio a Siria, la persecución que hubo en tiempos, en todos esos tiempos, con excepción, aleluya, de los tiempos de Media y Persia, porque el rey Ciro fue bueno, aleluya, y Darío también para los efectos. Allí el malo fue Amán y pereció ahorcado. Alabó al Señor para siempre. Pero Jeremías nos habla de un tiempo futuro y nos dice cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado, porque cuando más agobiado está y que no tiene alternativa, cielos cerrados totalmente, no tiene opciones, no tiene alternativa, no tiene salida, bendito el Señor para siempre, entonces viene Cristo para librarlos. De ella será librado. Mateo 24:9 es otro versículo poderosísimo y estas son palabras de Jesús de Nazaret describiendo los terribles tiempos, aleluya, que se vivirán durante la ira de Satanás en esta tierra. Entonces os entregarán a tribulación. Aquí habla de tribulación. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Vino a hurtar, vino a matar y vino a destruir, y lo hará en ese tiempo porque es el tiempo de la ira de Satanás y le queda poco tiempo. Y sabe que le queda poco tiempo porque conoce las escrituras. Alabado el Señor para siempre. Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto aplica a Israel y esto aplica también a la iglesia en la actualidad, y en el futuro será peor para el creyente que quede en esta tierra y para el Israel que va a quedar en esta tierra para vivir estos momentos. Dice aquí, seréis aborrecidos. Hoy día eso se está ensayando para todos los efectos y quién sabe. Y eso puede ser especulativo, pero también puede ser cierto. ¿Quién sabe si es los llamados principios de dolor? Es otra palabra para la primera fase de la tribulación como tal, porque este aborrecimiento de toda la gente, especialmente se está viendo hoy en el antisemitismo, y es la eclesiofobia, o sea, la fobia contra la iglesia, y es el antisemitismo, y eso está viéndose aquí en esta nación. Aquí tenemos un antisemita como alcalde de New York, declarado antisemita. Y tenemos antisemitas en California, en los políticos. Y tenemos antisemitas en el Congreso. Y tenemos antisemitas en los senadores y los representantes. Tenemos antisemitas gobernando estados de esta nación. Tenemos antisemitas en Europa. Tenemos antisemitas en África. Tenemos antisemitas en Asia. Antisemitas en todo el mundo. Hay antisemitas aborrecedores de los judíos. Yo me acuerdo cuando yo era más niño, decían, no hay ni un judío bueno, todos los judíos son malos. Y decían, porque crucificaron a Jesús. De hecho, el catolicismo tiene una teología que se llama la teología del rechazo, donde dicen que el Señor rechazó a los judíos y que la Iglesia Católica reemplaza a los judíos como pueblo de Dios.
Esos son teorías de reemplazo que no tienen sustento bíblico ninguno. Aleluya, porque Pablo es bien claro que el endurecimiento de Israel es en parte, pero que luego Israel será salvo. Y luego todo, dice Pablo, luego todo Israel será salvo en la carta a los romanos. Así que dice, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Repito, es contra Israel, contra creyentes en Cristo Jesús que haya en la tierra en ese momento. Contra todo lo que se identifique con Dios. Entonces añade Jesús en Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Triste situación. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Watch out, cuidado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Triste, porque de verdad que a la humanidad le esperan momentos sumamente difíciles. Sumamente difíciles. Y vamos a leerlo aquí. Le voy a leer el pasaje completo de Apocalipsis para que veamos exactamente la claridad de la ira de Satanás, en este caso de Apocalipsis, específicamente contra Israel, aunque repito, no deja de incluir a los demás, como vamos a ver en el pasaje. Repetimos el verso 12, que fue el que dio inicio a esta reflexión. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y que dice además, y cuando vio el dragón, Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Esto habla de la gran tribulación, porque tiempo y la mitad de un tiempo es la expresión de Daniel para 3 años y medio, 1260 días o 42 meses. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca, multitudes. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, Israel. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Fíjese bien, la descendencia de ella. Bien, pero luego añade los que guardan los mandamientos de Dios, y oiga bien, y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo lo tiene hoy la iglesia, porque todavía Israel está en ese endurecimiento en parte hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y como la plenitud de los gentiles no ha llegado, todavía estamos aquí. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces la iglesia será arrebatada. Dice Apocalipsis 13:7, oiga esto, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. De hecho, en los sellos, cuando abren los sellos, el primer sello, el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, y sale venciendo y para vencer. Por tanto, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? El Señor, porque el Señor, como le permitió tocar a Job, como le permitió quitarle las cosas a Job, le permite también esto a Satanás. Aleluya. Le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad, escuche bien esto, hermano, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por tanto, también no es solamente contra Israel, sino que es contra toda la humanidad, porque es sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, toda la dictadura del anticristo con la opresión que trae en términos aleluya, de una autoridad dictatorial como jamás la humanidad la ha visto, va a incluir, aparte de Israel, toda tribu, pueblo, lengua y nación, específicamente aquellos, y la persecución para aquellos que se rebelen contra él y no acepten su marca, su nombre, su sello,
aleluya, como dice la Escritura, y que serán decapitados porque esa es la sentencia. Como hoy el Islam se pasa decapitando allá a los que en palabras de ellos apostatan del Islam, lo que le espera es la muerte, la decapitación, como ha ocurrido inclusive con cristianos, aleluya, y lo muestran. Así que puede que usted no esté de acuerdo conmigo, puede que esté de acuerdo. Le digo, la semana 70 comenzará con la firma de un pacto de paz entre el anticristo e Israel, dando inicio al periodo de la tribulación. Eso es lo que es. Usted habrá escuchado, por ejemplo, que la semana 70 comenzará cuando se vaya a la iglesia. Pues cuando se firme el pacto de paz entre anticristo e Israel. Y eso es la expresión de los intérpretes del Apocalipsis y de todo lo que tenga que ver con la semana 70. ¿Quién de los tenga razón? Bueno, el tiempo lo va a decir. Recuerden que la norma de la Biblia con respecto a la profecía bíblica o a la profecía que proviene de Dios cuando se cumpla la palabra, se sabrá que Dios habló. Es decir, vino palabra de Dios a tal o cual profeta. Muy bien, dígala. Pero eso queda en suspenso para darle autenticidad y saber que fue Dios el que habló cuando se cumpla. Y ese es el criterio bíblico. Eso es, negar eso sería negar la palabra, porque es lo que dice. El profeta que habló, eso está en Jeremías, el profeta que habló en mi nombre, se sabrá que yo hablé cuando la palabra se cumpla, cuando se cumpla lo que dijo el tal profeta. La ira de Satanás, vuelvo y repito, la segunda mitad de la semana 70, los últimos 3 años y medio, como acabamos de ver, es conocida en la Biblia como la gran tribulación. En Apocalipsis 12 se describe que Satanás es expulsado del cielo, confinado a la tierra, sabiendo que le queda poco tiempo. El adversario desata una ira feroz contra la humanidad y especialmente contra el pueblo de Dios, Israel, y contra los creyentes que estén en esta tierra. Si es que todavía está la iglesia aquí, si estamos fuera de aquí, gloria a Dios. Pero si estamos aquí, estamos aquí. Repito, lo importante es estar preparado a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Qué va a incluir entonces el aire de Satanás para concluir? Persecución. Que de hecho ya se está ensayando, ya está ocurriendo. Que se vaya generalizando es otra cosa, porque todavía hay un pueblo que se resiste, aleluya, a la censura y a la mordaza. Y entre ellos me incluyo. Yo no voy a permitir que nadie, como dijo, como los apóstoles de la iglesia en sus orígenes, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo dejar de decir lo que dice la Sagrada Escritura. No puedo dejar de señalar el pecado cuando es pecado. Si la Biblia dice que es pecado, retíñale los oídos a quien les retiñan. Esa es la verdad. La iglesia está siendo atacada y seguirá siendo atacada con mayor intensidad, aleluya, en la medida en que nos mantengamos guardando los mandamientos, obedeciendo la palabra, porque la actividad satánica será tratar de destruir la fe. Y la iglesia tiene que aferrarse a eso y atender a la advertencia de Jesucristo. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra. Eso depende de usted como creyente y de mí como creyente. Alabado el Señor para siempre. Pues tenemos que tener claro cuál es nuestro concepto de la divinidad y al Dios a quien le servimos, que es un Dios vivo, es real, es verdadero, está con nosotros y estamos llamados a vivir delante de la presencia del Señor cada día de nuestra vida. Como le dijo el Señor a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Aleluya al nombre del Señor para siempre. O como decía Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Pues la iglesia hoy, sabiendo que el que está con nosotros es el Espíritu Santo, vuelvo a repetir lo que he dicho en estos pasados programas, vive el Espíritu Santo en cuya presencia estamos, porque está con nosotros y en nosotros. Y eso no podemos, aleluya, callarlo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Por tanto,
Viene persecución, el engañador tratará de engañar inclusive a los escogidos, está extraviando a las naciones con ideologías, aleluya, rarísimas, que violentan toda ciencia, violentan toda la realidad, violentan toda la evidencia y tiene carcomido el cerebro de intelectuales a tal extremo que no pueden definir lo que es una mujer y lo que es un hombre. Bendito sea el nombre del Señor. E inventando un vocabulario que no existe ni nunca ha existido para tratar de justificar los disparates, aleluya, contrarios a toda la evidencia y contrarios a la ciencia y contrarios a la biología y contrarios a toda evidencia, a lo visible. Bendito el Señor para siempre. Y vendrá con su poder manipulador, y cuídense los altares de los manipuladores. Aleluya, porque usando altimañas, tentaciones y división, como león rugiente, tratará de devorar a los creyentes, como dice Primera de Pedro 5:8. Amados hermanos, la humanidad se va encaminando a ser testigos, vivir un periodo de tiempo que se llama en la que se manifestará, debo decir, la ira de Satanás. Es un tiempo terrible para la humanidad, descrito, como hemos visto en la Sagrada Escritura, en unos pocos pasajes, porque hay mucho más que eso. Pero recuerde esto, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Hay un solo Dios. Dios es uno. Revelado a los hombres, a la humanidad, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Según el Nuevo Testamento, y como Jehová, el ángel de Jehová y el Espíritu de Jehová, es la Trinidad en el Antiguo Testamento. Aleluya. Padre, Hijo y Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Ese Dios es uno, no hay otro Dios. Todo lo demás son inventos de hombre. Y la ira de Satanás viene para imponernos eso que son inventos de hombre, eso que son ideologías. Por tanto, la iglesia tiene, aleluya, hasta dónde sabemos, hasta dónde llegaremos en términos de tiempo. ¿Qué nos tocará vivir? No lo sabemos. Eso está en la sola potestad del Padre. Tenemos la revelación, tenemos las escrituras, tenemos una diversidad de interpretaciones. Aquellos creen esto, estos creen lo otro, inclusive la escritura. Nosotros esperamos estar en el cielo antes que todo esto suceda. Pero si no fuese así y nos tocara pasar como algunos creen, aleluya, inclusive hasta parte de la tribulación, lo importante es firmeza. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuál es ese fin? Lo sabe el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si es por la decapitación, no lo sabemos. Pero lo importante es mantener nuestra firmeza en el Señor, porque los tiempos no están fáciles y nosotros estamos llamados a ser fieles y perseverantes. Bien, vamos a orar. Quisiéramos orar por todo aquel que nos ha sintonizado o nos ha estado sintonizando, que esta palabra ha llegado hasta su corazón y lo ha redarguido, lo ha compungido y quisiera servirle al Señor. El descarriado ha sido redarguido y compungido y ha decidido reconciliarse. Y el enfermo puede dar un paso de fe. Levante su mano donde está. Me acuerdo que ella le decía, ponga la mano sobre la radio como punto de contacto. Yo no sé lo que usted va a hacer. Si quiere levantar la mano como si quiere agarrarse de la mano de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, hemos traído tu palabra. Tu palabra es vida y tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos a aquellos, aleluya, que inclinan su corazón a ti, convencidos y compungidos por la palabra. Extiéndeles tu mano de salvación de manera que esta palabra se convierta en saeta de salvación. Te ruego por el que se reconcilia, Señor, perdona su rebelión
y vuélvelo a tus caminos. Prepara el arado que va a volver a tomar para seguir abriendo surcos de vida eterna. Y mira aquel, Señor, y aquella, aleluya, que por la fe levanta las manos creyendo, aleluya, que el toque de tu mano le puede liberar de condiciones mentales, condiciones emocionales, condiciones físicas de diversas naturalezas. Toda condición de salud, Señor. Matrimonios que creen que esta oración les puede restaurar. Yo te ruego en el nombre de Jesús que seas propicio a la petición de aquellos que en esta hora nos sintonizan. Suple sus necesidades, cualquiera que sean ellas. Salvación, reconciliación, aleluya, salud, vida eterna, que es lo que todos necesitamos. Para gloria tuya oramos y agradecidos por la bendición que es servirle a tu pueblo en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis Network ha presentado El que tiene oídos. La Biblia, viva, vigente y transformadora. Un tiempo para estudiar, entender y aplicar su verdad a tu vida. Te esperamos en nuestro próximo programa. Por Apocalipsis Network, la trompeta de Dios para el tiempo final.